Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos estudiando la carta a los Efesios. Escuchen, este estudio es emocionante. O sea, vamos a encontrar a través de esta palabra que hay una demanda muy fuerte de Dios para con sus hijos, para aquellos que han nacido de nuevo a través de la poderosa sangre de Jesús. Así que no se pierda ninguna parte de este estudio, porque nos va a edificar grandemente. Hoy vamos a seguir en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Nuestro tema general es la plenitud de Dios. Escuche, la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios debe de estar en todo nuestro ser, en todo nuestro corazón. O sea, manifestar la gloria del reino de Dios. Tenemos que tener una mentalidad de reino, el saber que estamos operando en el reino de Dios, pero a la vez estamos viviendo aquí en la tierra. Y necesitamos manifestar la luz de Dios, la verdad de Dios, pero en forma poderosa, muy poderosa. Y tenemos la ayuda de la palabra del Espíritu Santo. Hay un llamado muy especial para tu vida. Y recuerda que tenemos que cumplirlo. Pero también hay algo específico que tú tienes que hacer para con el reino. Así que bienvenidos mis hermanos. El Señor me les bendiga. Vamos a empezar ahora mismo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Así que prepárate. Hay una vocación que va a transformar tu vida. Cuando nos metemos a esa vocación en Cristo Jesús, todo tu ser va a ser transformado poderosamente. Escucha, necesitamos cada día pensar en crecer y desarrollarnos. Y esto espiritualmente. Yo sé que has tenido oportunidad alguna vez de hablar con niños. Usualmente les hacemos una pregunta. ¿Cuántos años tienes? Y el niño puede contestar, dentro de 2 meses ya cumplo 9 años. Y otro te puede decir, tengo 5 años y medio. O sea, ¿qué es lo que ellos quieren dar a entender? Que ellos están creciendo y que quieren ser maduros. Escucha, esto debe de ocurrir en nuestra vida también. Esto debe de operar en nuestro ser. Cuando llegamos al conocimiento de Dios, necesitamos cada día ser mejores y madurar. Pregunta para ti, ¿quieres madurar en Dios? ¿Quieres ser mejor cada día? Tenemos que aprender algo de los niños. Porque nosotros como creyentes debemos de querer crecer. Escucha, madurar y ser individuos que alcancen la madurez espiritual. Quiero decir, ser como nuestro Padre Celestial, como Dios Todopoderoso. Bueno, ¿y eso se puede? Escucha, a eso hemos sido llamados. A eso hemos sido llamados a ser conforme a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua. Actuar como Él actuó. Y esto no es que nos convertamos en divinos, sino que somos llamados a ser santos. Ahora piensa la palabra santidad. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Y Dios está demandando a todos sus hijos que sean santos, santos, santos. Hay un llamado específico de Dios para ti. Y hay un llamado general que debemos demostrar el poder del reino, la gracia de Dios operando en nuestra vida. Bien, toma tu Biblia. Nos vamos al verso número 1 del capítulo 4
de la carta a los Efesios. Dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna. Escuche bien. Que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Oh, hay un llamamiento. Hay un llamamiento especial. Entonces, lo que nos está diciendo acá la Escritura es: yo os ruego. Y noten cómo se identifica. No por su nombre, sino que dice esclavo en el Señor. Esto es lo que está diciendo Pablo. Esto es lo que está hablando Pablo. Él se está identificando, Pablo, ¿como quién? Como un esclavo del Señor. Y esto es maravilloso cuando lo vemos ahí en la Escritura. Pablo quiere enfatizar como creyente maduro y líder que es que él no se está levantando a sí mismo, sino que entendía que era un siervo, un esclavo. Y coloca esto en tu mente. El término esclavo significa uno que ha sido comprado. Escucha bien. Uno que ha sido comprado. Uno que está en deuda. Pablo quiere comunicar el hecho de que hemos sido comprados por la sangre del Mesías. Y estamos en deuda con Él. Y notemos algo más. Yo os ruego. Yo, esclavo en el Señor. ¿Y qué es lo que ruega? ¿Por qué está rogando Pablo? Es una palabra que muestra algo muy importante. Muy importante. Está rogando por algo. Dice que caminéis de una manera digna. Os ruego. Y le está hablando a la iglesia, le está hablando a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. A ese cuerpo de Cristo. Yo les suplico, les ruego que caminéis de una manera ¿qué? Digna. El griego es un idioma muy precioso. No importa cuál sea el orden de las palabras, podemos saber cuál es el sujeto, el verbo, el objeto directo, bueno, etc. El orden de las palabras no nos dice necesariamente qué parte de la oración tenemos, pero sí nos dice lo que se enfatiza, lo importante en el mensaje. Y aquí la primera palabra dice, en esta segunda oración, es la palabra digna. La palabra digna. Dice que debemos de caminar de una manera digna. Y esa palabra no solo significa digna, sino que también es apropiada. Apropiada. Caminar con una vida apropiada. Es decir, que debemos caminar de una manera apropiada, íntegra, intachable. ¿En qué? Bueno, sigamos la lectura. En la vocación a que fuimos llamados. Muy bien. ¿Sabes tú cuál es la vocación a la cual fuiste llamado? ¿Le has preguntado al Señor? Mis hermanos, se está enfatizando algo aquí muy importante. Veremos que hay una vocación puesta sobre nosotros. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces la gente simplemente dice, sí quiero aceptar el Evangelio, quiero ser un creyente, un seguidor de Jesús. Yo quiero todos los beneficios de ser un hijo de Dios. Pero el problema es este. No piensan en la vocación o en el llamado que viene a su vida. Aquí leemos algo muy importante y es que hemos sido llamados por una vocación. Un aspecto importante de ser hijos de Dios es este. Solo cuando muramos estaremos en el reino de Dios.
que somos salvos y fuimos redimidos, sino que además debemos ver que hay una vocación puesta sobre nosotros para esta era, para este tiempo, que nos dice cómo debemos conducirnos. Y esto reitera lo que hablamos sobre ser maduro y crecer. Escucha, Dios tiene una demanda. Debemos de alcanzar la plena estatura de un verdadero creyente. Tienes que caminar como Jesús caminó, como Dios mostró el poder del reino a través de Jesús. Ese es nuestro llamado. Escucha, crecer y alcanzar la altura, la plenitud. Ser un verdadero creyente. Verso 2. Dice, con toda humildad. Muy bien, has crecido, te has desarrollado. Pero hay unos términos aquí muy importantes. Dice, con toda humildad, con toda mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros, ¿en qué? En amor. La pregunta es, bueno, a menudo las personas no entienden este llamado, esta vocación, y en realidad necesitamos que nos sea revelado. Es importante que nos sea revelado. ¿Por qué lo digo? Hay algunas cosas que nos ayudan a escuchar a Dios. Quiero decir, a entender esa vocación específica e individual sobre nuestra vida. Escucha bien, no todos los cristianos van a hacer lo mismo. Escucha bien, hay una vocación específica para ti. Y esa vocación es muy importante para Dios y que la tienes que desarrollar. Por esto dice el verso 2, con toda humildad. Y esta siguiente palabra es una palabra para silencio o quietud. Eso es importante, porque para ser humildes debemos atraer la atención a nosotros. Perdón, no debemos atraer la atención a nosotros. Si quieres ser humilde, tienes que pasar desapercibido. Entonces, no tratar que la gente me note a mí y me admire a mí. Más bien humildad. Por eso dice aquí, con toda humildad y quietud. Con toda humildad y quietud. Entonces, qué importante esto. Pero, ¿qué significa paciencia? ¿Tienes paciencia? La paciencia nos va a ayudar a resolver muchas cosas. Verás, tú nunca madurarás ni te posicionarás donde puedas oír a Dios para saber a qué te está llamando individualmente, a menos que aprendas esta verdad esencial de ser paciente, esperar, perseverar para que Dios comunique su verdad. Él te habla y el hombre no entiende. No está preparado. No hay paciencia. O sea, el Señor lo que nos está diciendo es que tenemos que estar atentos a su voz. Y finalmente dice, soportándoos los unos a los otros, o simplemente soportando unos a otros. Bueno, y aquí está la clave. Esta palabra, ¿sí?, familiar que Pablo siempre repite y que veremos muchas veces aquí,
este concepto del amor, soportándonos unos a otros en amor. Aquí hay una verdad muy, pero muy importante sobre el amor. Escuche, muchos cantan del amor. Sin amor no existen las cosas. El amor es un arma poderosa contra el enemigo. ¿Sí? Aquí nos está hablando una verdad muy fuerte el apóstol Pablo. Y es sobre el amor. La palabra amor en el lenguaje bíblico tiene que ver con dar. Escucha bien, tiene que ver con dar. Tiene que ver con sacrificio. Ahora, ¿por qué lo estamos diciendo? Tú ya conoces el verso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué dio? Dice. O sea, sacrificó en favor tuyo. Entonces, el amor está ligado a dar. Y lo que debemos de ver aquí es esto. Cuando tenemos longanimidad, paciencia, cuando estamos dispuestos a sufrir y soportar cosas, nuestra motivación es el amor. Siempre va a ser el amor. La pregunta es, ¿qué es amar? ¿Qué es amar para ti? Es buscar el bien para los demás antes que para nosotros mismos. Buscar el bien para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos. Es negarnos a nosotros. Aquí encontramos una verdad muy importante. Es conducirnos en amor. No significa que hagamos lo que la otra persona quiera. ¿Me escuchas? No. Es en amor. No es lo que la persona quiera que tú hagas. No vemos en la Biblia que Israel haya llamado a Dios para pedirle que enviara a su hijo al mundo. Pero en amor Dios hizo lo que era lo mejor para su pueblo. Y no solo para Israel, sino que dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Se despojó. Vio esa humanidad perdida. Solo había oportunidad de salvación a través de su hijo. Y lo dio. Esta es una verdad muy importante. Y todo se trata de que la persona crezca, madure y alcance esa plena medida de lo que significa ser un discípulo, un seguidor del Mesías, Yeshua. Entonces, esas cosas son importantes. Son muy importantes para ti. Sigamos con el verso 3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mucho esfuerzo. Te tienes que esforzar por preservar la unidad del Espíritu, pero en el vínculo de la paz. Dice, esforzándonos por guardar la unidad. Y en este capítulo 4, especialmente esta primera sección que estudiamos hoy, veremos que esta palabra unidad aparece varias veces. La unidad es algo muy, pero muy precioso. Cuando aprendimos en el libro de Jonás, hablábamos por un momento de este incidente que ocurrió allá en el libro de Génesis. Me refiero a Génesis capítulo 11. Y es la torre de Babel donde Dios confundió los idiomas para que las personas no tuvieran unidad
ni pudieran comunicarse. ¿Qué encierra este testimonio? Que ellos se habían propuesto levantar una torre y que no habría nada que se los impidiera. Se habían puesto de acuerdo para hacerlo. La unidad orientada a honrar, escucha, hacer crecer y desarrollar muchas cosas es vital. Entonces, aquí descubrimos que la comunión y la unidad van de la mano. Como vamos a poder comunicarnos sin tener unidad. O sea, la comunicación y la unidad van de la mano. ¿Y cómo vamos a poder comunicarnos sin tener unidad? Eso es lo que se revela aquí en esta palabra. En el verso 3, permitiendo guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es la misma palabra en una forma diferente, pero es la misma palabra que usa Pablo cuando dice, soy esclavo del Señor. Esa es la misma idea de ser un siervo o estar en esclavitud a la paz. Es cuando la esclavitud es un término que nos hace pensar en cosas negativas, pero lo que tiene que ver aquí es con Dios, manteniéndonos en paz, y entiende algo sobre la paz. La paz, como hemos dicho, escucha bien, la paz no es la ausencia de problemas. Escucha, la paz no es la ausencia de problemas, de conflictos o violencia. Escucha esto, sino que la paz es el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Puedes repetirlo? Que la paz es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Cuando deseamos cumplir la voluntad de Dios, vamos a soportar las pruebas, seremos humildes, viviremos en quietud y actuaremos en amor. Algunos dirán, pero eso es muy difícil. Tal vez tú no conoces cómo son los que están a mi alrededor. Eso no lo está diciendo el Señor. Tenemos que estar dentro de lo que es el vínculo de la paz. Y tenemos que pensar siempre en qué es lo mejor para los demás. ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿Cómo puedo ayudarles? ¿Sí? En amor para que la voluntad de Dios se realice en sus vidas. Porque no hay nada mejor que los planes y propósitos de Dios. Qué maravilloso es pensar en esto. Cuando tú ves a tu alrededor, en tu casa, en el trabajo, en la calle, vemos que hay un espíritu realmente de rechazo. La gente se siente afectada por lo que escucha, por lo que hacen. Hay muchas cosas que están pasando. Y no entendemos el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Qué dice el verso 4? Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando está diciendo un solo cuerpo, ¿a qué se está refiriendo? Es al cuerpo de Cristo. Y dice que hay un solo espíritu operando. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En este verso veremos algo. Hemos hablado de unidad, hemos hablado de la paz verdadera. Y la palabra que
aparecerá una y otra vez en los próximos versículos es la palabra uno. ¿Por qué pasa esto? Porque el uno habla de unidad. También en la Escritura, el uno habla de Dios. Dios es uno. Y tenemos que ser uno. Y esto es a menos que nos sometamos a Él, a menos que escuchemos de Él, a menos que lo adoremos. Si no lo hacemos, no vamos a lograr tener esa unidad. Dios está queriendo estar activamente en nuestras vidas. Pero si no hay unidad, esto es imposible. Él estará allí porque Él prometió nunca dejarnos ni abandonarnos. ¡Qué grandeza de nuestro Dios! ¡Qué favor de Dios para con nosotros! Escucha, sin unidad, sin la gracia de Dios operando sobre nuestra vida, Él dice que nunca nos dejará, nunca nos va a abandonar. Pero no vamos a ser receptores de su ministerio capacitándonos y equipándonos para que lo que nos ha llamado a hacer. La unidad es necesaria para ver eso. Es muy importante. El verso 4 dice, hay un cuerpo y un espíritu. Escucha bien, hay un cuerpo y un espíritu. Lo que quiero que veas aquí es que este cuerpo habla del cuerpo de creyentes y dice que hay un espíritu. Significa que el Espíritu de Dios ciertamente obra en el individuo, pero lo hace con un propósito colectivo. Por esto dice, un cuerpo y un espíritu, tal como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí está de nuevo el énfasis en la vocación. Y hay una relación en el texto, en el versículo 4, entre la esperanza y la vocación. ¿En qué consiste esta vocación? Bueno, debemos verla en dos manifestaciones. Primero, está el llamado o la vocación general, lo que Dios quiere de todo su pueblo, de todos sus seguidores. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo conducir nuestra vida? ¿Cómo hacerlo? Del carácter del cual hablamos con frecuencia. De carácter de reino, con el que demostramos sus atributos y nos comportamos según la mente del Mesías. Todo eso es en un sentido general, pero como aludí antes, existe una vocación individual, es decir, lo que Dios quiere hacer en mi vida como individuo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? ¿Cómo lo puedo servir? ¿Qué quiere Él que yo haga? Y te puedes hacer la pregunta, ¿y la esperanza de esa vocación está arraigada en qué? En que vivas aferrado a los propósitos de Dios. Tienes que vivir aferrado a los propósitos de Dios. Así que mira en el verso 4 de nuevo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de esa vocación. Esta idea de esperanza está arraigada en las promesas de Dios. Lo que está diciendo es esto. Sabemos que Dios tiene numerosas promesas a lo largo de toda esta palabra. Y lo que quiero que veas es esto. Es solo cuando respondemos a ese llamado general, a los atributos y carácter que todo creyente debe tener haciendo diversas cosas,
que instruye la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos, entonces es que vamos a crecer y también vamos a madurar. Y un resultado de esta madurez es que Dios comenzará a revelar sus propósitos específicos en tu vida. Tienes que meterte primero en el llamado general. Cómo Dios quiere que vivas a través de este llamado general, que empieza general y luego se vuelve más específico. Así que a menudo los creyentes están, ¿qué? Frustrados, se sienten vacíos, están confundidos porque no han empezado por esa obra general, el llamado que tiene todo creyente. Tienes un llamado. Y tienes que saber cuál es. Oye, si no estás sometido a eso, como no estás arraigados y cementados en amor por los demás, como lo demanda el carácter del Mesías. Por esa razón es que no están oyendo lo que Dios individualmente quiere que hagan. Y por eso están confundidos. Muchos están frustrados y se sienten vacíos en su andar con Él. Escucha, Dios nos está hablando de una manera especial. Pero tienes que buscar su presencia. Tu primer llamado es manifestar la gloria de Dios. Buscarlo con todo tu corazón. No hay otra forma de que el Señor te hable para que venga un llamado específico para tu vida. Dice el verso 5, un solo Señor. Un solo Señor. Una sola fe, un solo bautismo. Este verso habla una vez más de esta condición absoluta. Dice el verso 5 que hay un Señor y hay una fe. Bien, la fe tiene que ver con la verdad. Y lo que descubrimos es que el Señor es el autor de la verdad. No se trata de lo que yo considere correcto, ni lo que tenga sentido en mi mente. Es lo que Dios ha revelado explícitamente en su palabra. Y noten que no dice aquí que hay un Dios o que hay un Creador, sino que dice hay un Señor, o lo que es igual, un amo. Es un amo. Por lo tanto, si queremos esa unidad, debemos de someternos. Qué difícil con el espíritu de rebelión que se encuentra hoy. Si seguimos meditando en el verso 5, hay un Señor, una fe y un bautismo. En cuanto al bautismo, ¿por qué se menciona aquí? Bueno, el bautismo es una preparación para el servicio. El bautismo es una preparación para el servicio. Y muchas personas piensan que en este bautismo es algo que está únicamente relacionado con el Nuevo Testamento. Que hasta que Juan el Bautista vino a la escena, el bautismo no existía. Pero eso es totalmente falso. No es así. Vemos que antes de que un sacerdote o un levita sirviera en el tabernáculo o en el templo, antes de servir la primera vez, ellos eran sumergidos, tenían que purificarse 7 días. Esto habla de un cambio de estatus, un cambio de relación. ¿Y cuál es el origen de ese cambio de estatus? Bueno, piensa cuando el Mesías vino al Jordán
y fue inmerso por Juan. Esa no fue una inmersión de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Mesías no necesitaba arrepentirse, pero nosotros sí. Lo que el Mesías estaba diciendo cuando fue inmerso era que iba a ir a Jerusalén a cumplir el plan de su Padre Celestial para su vida. Un llamado específico. Es decir, estaba diciendo, voy a someterme a la voluntad de Dios. Y lo que la Escritura está diciendo es esto. Hay un Señor y una verdad. Escucha, hay un Señor y una verdad. En otras palabras, hay una fe y nosotros debemos someternos a ella. Debemos entender la necesidad de estar preparados para servir a Dios. De eso es lo que estamos hablando en el versículo 5. Tenemos que prepararnos para poder servir al Señor. Prepara tu corazón, prepara todo tu ser. ¿Y cómo viene esa preparación? Primero tenemos que someternos a Él y tenemos que darle en amor. El amor es dar. Y cuando estamos dando, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pronto, hazlo pronto. Y pídele al Señor que te hable en tu llamado específico para darle honra y gloria. Eso es lo que tienes que hacer. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre bendito, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Tú nos dices que tenemos que estar preparados para servir a Dios. Y eso es lo que estamos entendiendo a través de esta palabra. Buscar tu presencia. Y Señor, estamos dispuestos a dar en amor, Señor. Gracias, porque tu fidelidad es grande. Deseamos hacer tu voluntad. Bendito seas por siempre. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Por favor, no se pierda la siguiente parte de este capítulo 4. Estamos estudiando acerca, ¿sí?, de algo grande y maravilloso, que es tu llamado en esencia, y que debemos de caminar dignamente. Ese es el primer llamado que te hace Dios a ti y a mí. Bendiciones, mis hermanos. Síguenos, por favor, por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones, mis hermanos.